directo desde los estudios del Hotel Ponferrada Plaza, ya que la 8 Bierzo se encuentra en plena reforma. Estamos deseando conocer ese resultado y poder compartirlo con todos vosotros. Nosotros hoy vamos a compartir entretenimiento, cultura, nuestra sección estrella de psicología. Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Es muy fácil pensar que una relación tóxica solamente la podemos tener con nuestra pareja, la podemos tener relaciones tóxicas en el trabajo, relaciones tóxicas con nuestros compañeros, con nuestros amigos o incluso ser personas tóxicas. ¿Cómo podemos acabar con esto? Es muy fácil, vamos a dar una serie de tips y vamos a dar una serie de claves importantísimas para ponernos en marcha. Yo creo que lo mejor es que podemos hacer este año, invertir en nosotros mismos, es la clave para cambiar nuestra vida. Y nosotros también queremos cambiar la vida de mucha gente a través de la lectura, a través de la historia. En este caso hoy vamos a presentar un libro que nos va a remover un poquito las entrañas, pero yo creo que es necesario, como decía un buen amigo, siempre es importante conocer la historia para no repetir los errores que el ser humano ha conseguido sacar adelante. Y bueno, nosotros vamos a salir también adelante porque dicen que solamente hay un tren que pasa a lo largo de la vida. En este caso íbamos a hablar con los amigos del ferrocarril porque tienen muchas cosas que comentarnos y sobre todo vamos a intentar también salvaguardar nuestro patrimonio histórico y artístico. Comenzamos con la primera entrevista de esta tarde. Vamos a preparar un Zoom con el doctor Antonio Quiroga. Arrancamos con nuestro médico preventivista, Antonio Quiroga. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, desde el Hospital del Bierzo vamos a hablar del nivel de incidencia COVID. Hasta ahora teníamos unos datos, unos números un poco más tranquilizadores que lo que nos podemos encontrar en esta semana. Esto nos va a hacer tener ese nivel de precaución y de responsabilidad, por favor. Así es, ¿no, doctor? Bueno, hasta ahora la verdad es que el área sanitaria del Bierzo tiene unos resultados espectaculares a nivel de transmisión. Venimos ya de unas semanas donde la evolución del área sanitaria ha sido muy buena y, bueno, independientemente de que hay algunos casos, algún brote que nos preocupa, la verdad es que la inmensa mayoría del área sanitaria está entre los que mejor se están comportando en toda Castilla y León. Claro, eso es un dato a tener en cuenta. De hecho, estos datos eran mucho más esperanzadores a la hora de toda esta polémica que también se ha generado con el tema de la mascarilla, si a finales de junio o quizás finales de julio, vamos a poder prescindir de la mascarilla en sitios abiertos, espacios abiertos. Sí, la verdad eso va a depender un poco de los niveles de transmisión, también de opiniones de expertos, que hay algunos que están más a favor de flexibilizar, otros somos un poco más precavidos, pero sí que parece que la tendencia global es un poco a relajar las medidas. Entendemos que relajarlas en momentos donde no haya mucha interacción social y estemos hablando de estar en espacio público pero al aire libre, tiene una baja repercusión. Sin embargo, creemos que de momento no hay suficiente nivel de inmunización como probablemente para hacer una retirada completa en sitios donde haya aglomeraciones de gente o estemos en una interacción social en espacio cerrado. Esto hasta que no ocurra lo que estamos esperando todos, ¿no? Ese gran porcentaje de vacunación masiva no va a poder ser, según las autoridades sanitarias. Más o menos el ritmo de vacunación, ¿cómo lo podemos valorar? ¿Es un ritmo positivo, un ritmo incansable? Estamos verdaderamente bien. Sabéis que lo previsto es que la semana que viene acabemos con la primera dosis ya de pacientes de hasta 50 años. Entonces, la verdad es que estamos muy esperanzados a nivel de su evolución. Llevábamos este lunes 31.000 personas con una pauta completa. Estamos hablando del 25% ya de la población del Bierzo y con al menos una dosis hemos llegado al 55%. Estamos sobre 60.000 pacientes con al menos una dosis. Entonces vamos poco a poco, lentamente pero sin pausa y yo creo que el objetivo del 70% se podrá cumplir de forma sobrada, esperemos que para agosto, como está previsto. Ojalá que sí. Otro tema que sí que está suscitando también mucha polémica es el tema de la vacuna Janssen, ¿no? A partir más o menos de las personas que ronden entre los 40 y 49 años, dícense, que van a ser vacunadas con esta
con esta vacuna. Sin embargo, sería solamente una dosis, doctor. No sé si se va a vacunar en exclusiva con esa vacuna porque muchas veces las dosis que están llegando ya no son suficientes para cubrir todo ese número. Entiendo que puede que sea con varias a la vez, ¿vale? Pero sí que es cierto que se acaba de autorizar evidentemente la inmunización de este grupo de personas, estas cortes de edad con la vacuna de Janssen. Entiendo la sorpresa de mucha gente porque dicen que, bueno, este síndrome de trombocitopenia, trombosis, también se da en AstraZeneca, porque AstraZeneca se limita a mayores de 60 años y no Janssen. Cuando también la inmensa mayoría de los casos de esta reacción se han visto justamente en mujeres menores de 60 años, como en AstraZeneca. Ahí la respuesta que hay que dar es que la incidencia de estos casos, de este síndrome de trombocitopenia trombosis, es mucho menos frecuente en Janssen que en AstraZeneca. Janssen estaría en menos de 1 por cada millón, y mientras AstraZeneca se ha visto con las primeras dosis era 1 de cada 100.000 dosis, de tal manera que el riesgo es significativamente menor. Hablamos de efectos secundarios, pero también hablamos de efectividad. Una de las dudas de la gran mayoría de la población es ¿qué vacuna es más efectiva? ¿Tendemos a pensar que hay alguna vacuna más efectiva que otra? Bueno, todo depende de cómo miramos esa efectividad. Lo verdaderamente importante a nivel egoísta del individuo que se vacuna de alguna manera es la prevención de la enfermedad grave, la prevención de las secuelas, la prevención de la hospitalización, la prevención del fallecimiento. Y en eso todas las vacunas tienen unos niveles espectaculares de efectividad. Si miramos la prevención de alguna manera de todos los casos de enfermedad, que va desde la enfermedad asintomática a la enfermedad leve, pues evidentemente hay niveles diferentes de efectividad. Ahí estarían en cabeza, efectivamente, pues por ejemplo, las vacunas de ARNM, como son Moderna o Pfizer. Por eso también se eligieron estas vacunas para vacunar a personal sanitario, porque nosotros, más que también el riesgo que tenemos como sanitarios de enfermar y tener una enfermedad grave, muerte, también tenemos una derivada, que es el riesgo que tenemos en la realización de nuestra labor de infectar a nuestros pacientes. Por tanto, es fundamental minimizar el riesgo de que tengamos cualquier aspecto de la enfermedad. A nivel egoísta, digamos, de cada uno de los pacientes de la calle, pues es más importante, aunque no hay que desdeñar tampoco la otra derivada, directamente prevenir sobre todo esas enfermedades graves. Por supuesto que sí. Doctor, a nivel sanitario, ¿creéis que la gente se está relajando, teniendo en cuenta que se está quizás confiando demasiado en que cada vez haya más personas vacunadas? Sin embargo, todavía los jóvenes no están vacunados. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, sabemos y es palpable, yo creo, desde hace unos meses que hay una clara fatiga pandémica. La gente está harta y es comprensible. Nosotros somos los primeros hartos de todo lo que está ocurriendo. Lo que sí que es cierto es que este hartazgo se suma a ya niveles crecientes de población vacunada y a una evolución muy favorable en nuestra área de la transmisión. Y eso puede llevar a relajaciones, puede llevar a que tengamos más interacciones sociales, a que las hagamos siendo más permisivos en la norma, y por otro lado tampoco es de extrañar porque están llegando mensajes desde las instituciones que están hablando de relajación de medidas. Lo comentabas tú hace unos minutos, ¿no? de que se está valorando el fin de la mascarilla en espacios públicos. Entonces, bueno, de alguna manera lo que eso puede llevar es evidentemente a que tengamos algún brote en familias, en eventos, en celebraciones que tengan pues consecuencias, ¿no? De alguna forma todos sabemos que a pesar de que la mortalidad y las complicaciones graves acaban siendo sobre todo en mayores de 50 años, también hay que entender que hay gente de 35 años, gente de 20 años que puede ingresar y puede fallecer. Entonces, aunque es menos probable, eso no se excluye, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser ahí un poquito responsables, viendo que vamos avanzando todos hacia el final del túnel, pero teniendo en cuenta que todavía no nos podemos relajar, ¿vale? Doctor, ¿crees que estamos recibiendo información un poco contradictoria? Por una parte, parece que se están relajando ciertas medidas, pero por otra parte, el virus existe, el virus continúa con nosotros y el gran índice de la población todavía no está vacunada, ¿no? Entonces, ¿qué lectura podemos sacar de esto?
Bueno, lo que tenemos que ver es que directamente es normal que se estén enviando estos mensajes porque hay directamente una ola de optimismo global, sobre todo en los países desarrollados que están alcanzando altas tasas de vacunación. Lo único que tenemos que, si nos fijamos en esos mensajes y los leemos directamente de una forma, digamos, más pormenorizada, estamos viendo que estamos hablando, son todo a nivel futurible. La mascarilla se va a valorar quitarla y están hablando de julio, de mediados quizás de junio, dependiendo de la evolución epidemiológica en la zona. Incluso en el país habló Fernando Simón y las comunidades autónomas. De tal manera que lo que tenemos que tener en cuenta es que todo va a depender del nivel de transmisión de virus que tengamos en ese momento y en un área concreta y todo va a depender de alguna manera también del porcentaje de vacunación. No se puede desligar eso de ninguna manera. Y siempre que estemos hablando de grandes reuniones familiares, de ocio, etcétera, siempre va a haber que mantener las precauciones, sobre todo cuando son espacios cerrados. Es decir, esto no es, hay que leer las cosas de alguna manera, la información, hay que entenderla y hay que ver que no es una desescalada inmediata, sino que lo que vamos es hacia un proceso de relajación de medidas que se irá realizando a medida que desescalemos en esas medidas, a medida que escalemos en porcentaje de población vacunada. Pero es un proceso, no es una cuestión inmediata. Así es, no es un proceso inmediato. Precisamente las personas se piensan que ya ha llegado esa relajación, pero vosotros no estáis relajados porque seguís trabajando día tras día incansablemente y de hecho también tenéis vuestro equipo de rastreadores, que precisamente otra de las preguntas que queríamos comentar es cómo sigue funcionando el equipo de rastreadores. Sí es cierto que si el número de rastreadores ha bajado, ¿no? Y bueno, pues cómo estáis funcionando en el equipo. Bueno, lo que ha cambiado es un poco las funciones, ¿vale? Sabéis que hubo un momento crítico cuando se planificó la toma del el equipo de vacunación, de tal manera que pasamos a delegar determinadas funciones que antes realizábamos en el equipo COVID, pasaron a realizarlas pues las Fuerzas Armadas, como por otra parte pasa en el conjunto de Castilla y León. Éramos, de hecho, creo que el último área que tenía de forma autónoma un equipo de rastreo, ¿vale? Entonces, se ha liberado el equipo COVID de una serie de funciones que antes realizaba y ahora lo que tenemos que hacer, de alguna manera, para poder captar otras funciones, que en este caso era la vacunación masiva, particularmente residencias, etcétera, y de alguna manera lo que ahora hacemos es que como tenemos que asumir menos trabajo en la parte de rastreo, que simplemente es un poco de control y un poco de realizar las aperturas en los programas de gestión de historia clínica, que eso evidentemente los militares no pueden hacerlo, pues estamos liberados pues, para hacer otra cosa. Simplemente es una reasignación del trabajo, ¿vale? El rastreo se realiza exactamente igual, lo realizan otras personas y nosotros evidentemente estamos centrados en otra parte, simplemente. Seguís perfectamente coordinados, ejerciendo esa labor de rastreo y de control, ¿no? Que es tan importante y que al fin y al cabo es también esa labor la que nos va a facilitar el tener un poquito más controlada esta pandemia. Vamos viendo a pasos agigantados hasta ahora la luz, pero no nos podemos relajar por eso, porque esperemos que a partir de estos próximos días el índice no se haya disparado demasiado. No, claro, evidentemente ya lo decíamos, hay brotes que pueden ocurrir y están ocurriendo. De hecho, pues ahora mismo pues en el área de Ponferrada y en Toreno, pues hay dos brotes y eso va a tener su repercusión. Nuestros números van a empeorar y lo que tenemos que hacer es un llamamiento, pues evidentemente a la gente a seguir cumpliendo las normas. A pesar de la buena evolución y de que la vacunación va viento en popa, no podemos relajarnos todavía y seguir manteniendo estas precauciones para que estos brotes sean cuestiones encapsuladas en familias o en grupos familiares relacionados por celebraciones y no vayan más allá, no puedan recausar una reepidemización en la comunidad, en la ciudad de Ponferrada o en la población de Torrent. Que la gente se aísle, que sea responsable. En ese sentido, cuando estamos pidiendo el aislamiento, son de personas que saben si han estado en un brote, que se aíslen. Es lo que pedimos desde aquí y es la responsabilidad de cada ciudadano, doctor.
Y es muy importante que la gente ante síntomas, volvemos a decir lo mismo, consulte, porque también parece que hay como una banalización de nuevo de los síntomas. Es muy importante por los demás, por la comunidad en general, que si tenemos síntomas que sean compatibles con una infección por SARS-CoV-2, no digamos, pues esto debe ser un catarro. Puede que lo sea, puede que sea un catarro por otra cuestión, pero vamos a testarnos, vamos a acercarnos a nuestro centro de salud, nos harán un test antigénico, si es necesario nos harán una PCR Que sí, y con ello de alguna manera es la mejor forma de prevenir que diseminemos esta enfermedad. por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Antonio Quiroga, Gracias médico a vosotros. inmunólogo, y desde luego que os merecéis, vamos, un reconocimiento tremendo debido a todo el trabajo que estáis realizando, que estáis al pie del cañón. Vamos a intentar desde aquí, desde la ciudadanía, no daros demasiado trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Nosotros seguimos con más contenidos. Seguimos hablando de vacunación, pero un pequeño tip, porque nuestra neuropsicóloga Vanessa González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acaba de vacunarse, así que lo primero, qué suerte, ¿no? Pero aunque tengas así esos pequeños efectos secundarios, hoy cuando has llegado aquí al plató de la 8 Bierzo has dicho, estoy feliz de haber terminado ya con la segunda dosis. Sí, estoy súper feliz. Me he puesto AstraZeneca, la segunda dosis. Animo a todo el mundo, por favor, que se vacune por uno mismo y por el resto, para que esto termine de una vez y, pese a las molestias, muy feliz. Bueno, pues yo creo que eso es importante, ¿no? Seguir concienciando. Y vamos a seguir concienciándonos a nosotros, porque no hay nada mejor que invertir en nosotros y en nosotras mismas. ¿Por qué? Porque al final vamos a lograr lo que todos necesitamos, ser un poquito más felices. Hoy nuestro tema es, como hemos comentado al principio, relaciones tóxicas. Es un tema muy interesante porque yo creo que a lo largo de toda nuestra vida, bien, nos hemos rodeado de personas tóxicas y también hemos sido personas tóxicas, ¿no? Siempre en mayor o menor medida. Hoy vamos a descubrir por qué. Las personas tóxicas, todo el mundo conocemos a alguien tóxico, son esas personas con las que quedamos y de repente nos chupan la energía, nos dejan sin fuerza y encima tienen muchísima negatividad, siempre transmiten pensamientos negativos, ideas negativas, y cuando dejas de estar con esa persona, llegas a tu casa y dices, ¿qué me está pasando? No tengo fuerza ni vitalidad, y piensas es eso, cosas siempre pesimistas, no tienes ganas de hacer nada y se te va como la alegría. Eso es lo que definiríamos básicamente como una persona tóxica. ¿Qué ocurre cuando te rodeas de estas personas tóxicas? Que también al final todo te lo somos como esponjas, todo nos llega, ¿no? Es como esa energía. Pero, ¿qué podemos hacer para descubrir cómo es el perfil de una persona tóxica? Bueno, pues vamos a dar esa serie de características y una serie de tips para poder afrontar cómo poder lidiar con una persona tóxica. ¿Qué características tienen? La básica es que critican continuamente. Una persona tóxica pasa su vida en criticar lo que hace el resto, una conducta, una acción, un pensamiento, una idea que ha tenido. Entonces se siente bien si menosprecia a la otra persona. Prejuiciosas. Sí, y la critica constantemente. Aparte de eso, son personas muy egocéntricas, solo piensan en ellos mismos. Yo estoy el primero, mis problemas, mi forma de vida, yo logro todo en esta vida, quedas con ellos. Es imposible que tú saques un tema de conversación porque manipulan, sobre todo las conversaciones, poniéndose casi siempre de víctimas. Claro, donde mejor se sienten es en el papel de víctimas, ¿no? Sí. Todo me ocurre a mí. Sí. Fíjate qué mal, pobrecito, pobrecita, que todo lo que me ha ocurrido, ¿no? Entonces, al final todos somos responsables de lo que nos está ocurriendo, por eso es necesario invertir, ¿no? en psicología, invertir en nosotros mismos. Otra de las características que tienen las personas tóxicas, aparte de ser tan negativas, es que también son como muy negacionistas, ¿no? Esto no puede ser, esto no me puede ocurrir a mí, ¿no? Y entonces es como, al final, un momento en el que necesitas como stop, necesitas parar. Sí, me separo de ti un momentito, te cambio el tema de conversación, y aunque intentes cambiar el tema de conversación, porque lo intentan manipular siempre, es imposible. Aparte son personas en las cuales tú no les puedes confiar. Un secreto, si les cuentas algo, si le dices que por favor no lo cuenten, automáticamente ellos lo van a contar. Pero encima, si se descubre que lo han contado, lo que hacen es darle la vuelta para quedar ellos de víctimas y que tú seas el culpable de que ellos lo hayan contado. Y encima, en una conversación, en un problema que hayas tenido,
ellos siempre van a ser las víctimas. A ti te van a dejar como que eres el responsable del problema y a ti te van y ellos van a quedar como yo soy la pobre víctima, que todo repercute en mí, yo lo he hecho todo genial, esta persona se ha aprovechado de la situación. Ante el resto tú siempre vas a ser el malo y él siempre va a ser el bueno. Tal cual. Y además hay un dicho que yo creo que tiene toda la razón. Para los monstruos, nosotros somos los monstruos. Es decir, si una persona tóxica está escuchando esto, va a decir, claro, porque fulanito, o sea, si ellos han sido los tóxicos, le van a dar la vuelta y van a decir, no, es que esta persona es la tóxica. Claro. Y es decir, cuando tú confías en una persona, algo es muy importante que esa persona no desvele nada, aunque sea una tontería, ¿no? Porque ya estamos hablando de esa palabra tan importante, ¿no? Como confianza. Son envidiosos también. Son muy envidiosos. De hecho, si tú consigues un logro, lo que lo hacen, por supuesto, no te lo reconocen e intenta infravalorar lo que tú has conseguido. Si has conseguido un puesto de trabajo, si empiezas con una relación de pareja, menosprecian continuamente. Ese puesto de trabajo no lo vas a conseguir porque hay gente que está mucho más capacitada que tú, porque hay mucha competencia, igual esa persona no te conviene. Entonces, todo lo que tú consigues lo infravaloran, porque ellos ante todo su autoestima se basa en infravalorarte a ti para ellos sentirse mejor. Efectivamente, y es más, se sienten superiores precisamente porque siempre comparan su trabajo es mejor que el tuyo, consideran que ganan más que tú, que hacen las cosas mejor que tú. Entonces, al final, ese momento en el que una persona se siente con superioridad es un rasgo de todo lo contrario, ¿no? Claro, es un síntoma de inferioridad, lo habíamos hablado anteriormente con las personas narcisistas, que era un síntoma de inferioridad que tenían, era su mecanismo de defensa para no hacerle ver al resto los fallos que tenían. Entonces una persona tóxica lo que va a hacer es eso, a ti siempre te va a dejar mal, él va a estar por encima de ti y tus logros, por supuesto, no son logros de ningún tipo, se compara y él siempre va a hacer que esté por encima de ti y tú siempre vas a ser pequeñito a su lado. Así es. Es más, generan mucho estrés, ¿no? Sí. En la persona, porque ellos mismos están como insatisfechos en muchos aspectos. ¿Qué ocurre cuando una persona está constantemente insatisfecha con el estrés que acarrea su vida? Claro, te generan ansiedad a uno mismo, te generan estrés, malos pensamientos, malas vibraciones, tensión en el ambiente. Entonces, claro, si tú quedas con esa persona tóxica, al final parece que te contagia esa negatividad. Claro, tienen esa visión pesimista de las cosas, ¿no? Es decir, si quieres hablar de planes de futuro, quieres hablar de cosas a largo plazo, todo lo ven negro, ¿no? Todo o incierto. Sí, son incapaces de ver una meta. Siempre hay obstáculos, siempre. Un obstáculo, un problema, porque claro, tienen el rol me van a engañar, voy a volver a ser la víctima. Sí, tienen el rol de víctima. Entonces, en ese rol de víctima, por supuesto, ellos tienen que dar pena. Dando pena se van a ganar el resto de la gente, van a hacer que estén pendientes de ellos, porque lo que quieren es satisfacer sus necesidades mientras el resto está pendiente. Entonces, si hay una persona que pueden lograr eso de ella, la dejan mal y yo siempre la víctima, la pobre, estate pendiente de mí. Y por supuesto, si puedo hacerte sentir que lo haces fatal para yo hacerle ver al resto que soy mejor que tú, entonces ya es una combinación explosiva. Horrible, ¿no? Sí. Bueno, otra de las cosas, ya que estamos hablando de hacer sentir fatal, nunca se alegran de los logros de los demás, ¿no? No. Es algo que parece que lo suyo lo podían haber hecho mejor, pero no han podido, la vida no se lo ha permitido. Sí, encima los critican esos logros, menosprecian esos logros, los infravaloran para hacerte a ti ver que lo que has conseguido no vale absolutamente para nada, vale lo que yo consigo. Lo que tú consigues no. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que puede ser mejor lo tuyo que lo mío y no, por supuesto no quiero que lo veas. Entonces, y te infravaloro todo el esfuerzo que tú has tenido, incluso la persona que eres capaz, por esa envidia, es que son envidiosos y esa envidia les mueve al hacer todo tipo de cosas, al relacionarse con la gente, en los comentarios, en las relaciones, en todo tipo de relaciones, además laborales, personales, familiares. Total, son infelices. Por naturaleza. ¿Cómo vas a ser feliz si envidias? ¿Cómo vas a ser feliz si manipulas? ¿Cómo vas a ser feliz si tienes una visión negativa del mundo? ¿Cómo vas a ser feliz si eres pesimista? ¿Cómo vas a ser feliz si tergiversas? Si tienes la tendencia a juzgar, ¿no? Claro. Sin conocer. Y sobre todo se quedan mucho con la primera imagen. Son muy prejuiciosos. Tú ven una persona y ya directamente la catalogan y nos equivocamos. No podemos catalogar a una persona por cómo la vemos en un principio. Conoces a esa persona, te pierdes conocer gente maravillosa por tener prejuicios. Hay gente estupendísima por el mundo y los prejuicios y las envidias y la gente tóxica hace que no la dejes ver. Así es, por tanto, cero autocrítica con ellos mismos. No cometen ningún error y si lo cometen van a hacer lo posible para que el resto piense que lo comete otra persona por ellos, no yo.
Claro, son fruto de las circunstancias. Eso claro. mismo, entonces la mala es la otra persona y yo soy la víctima. De nuevo el rol de víctima. Claro, he tenido que hacer esto Claro. porque, claro, no me quedaba... Claro, no ves lo que me has hecho, no ves el comentario, mira que yo intenté todo lo posible. Igual la otra persona lo que ha hecho es apartarse porque no quiere problemas y porque conoce a la persona tóxica y dice paso, o sea, no voy a entrar en su juego, no voy a entrar en comentarios que hace. Entonces... Así es, y ahora vamos a descubrir el tipo de personas tóxicas que existen, ¿no? Porque hay varias, pero para que una persona tóxica siga desarrollando estas características, necesita a otra persona que según esa persona tóxica es malísima, le ha arruinado la vida, le ha hecho pasar fatal, pero no se va de ahí, porque siempre tiene una necesidad para quedarse, aunque busque una excusa, porque al final Sí. son excusas. Siempre. Tipos de personas tóxicas. Los narcisistas. Los narcisistas. Las personas tóxicas con un perfil narcisista son esas personas que son egocéntricas, solo hablan de ellos. Yo soy la persona que lo hace mejor, yo consigo absolutamente todo. Eso te hacen ver que tú a su lado no vales absolutamente nada, cero. Ellos consiguen todo lo bueno, tu trabajo no es bueno, las cosas que haces no son buenas, tus ideas no son buenas, pero oye, luego de repente tienen ideas como las tuyas, Claro. que te las han robado y son estupendísimas y son maravillosas. Pero claro, ante el resto, ¿qué hacen? Manipulan absolutamente todo. Y sobre todo, ese narcisismo hace que yo soy el primero. Y si tengo que pasar por encima de ti porque soy una persona egocéntrica, porque lo tengo que hacer ver a todo el mundo lo que consigo, lo siento mucho, pero paso por encima de ti. También están los antisociales. Sí. Las personas tóxicas antisociales son esas que carecen de empatía. Lo que hablamos muchísimas veces, ponerse en lugar de la otra persona para ver cómo se siente. Son incapaces de ponerse en el lugar de la otra persona porque en sí son víctimas. Y como víctima que soy, no hay nadie que esté peor que yo. Y como encima quiero estar por encima de ti, no hay nadie que consiga más cosas que yo. Entonces, claro, lo que hacen es utilizan a las personas según les convengan. Si tengo un problema y yo sé que tú me vas a escuchar, te utilizo. Me desahogo esa tarde y luego ya, cuando estoy bien, no te vuelvo a llamar nunca más. Entonces, claro, manejan a las personas según su antojo. Son las que menos hay en la sociedad, pero a ver las haylas, como dijimos. Exactamente, a ver las haylas. Están los envidiosos también, ¿no? Sí, los envidiosos son esas personas que cuando tú consigues el logro, lo que decíamos, lo que hacen en todo momento es menospreciar ese logro, porque su autoestima depende de infravalorarte a ti. Entonces, si yo veo que tú has conseguido un objetivo que a mí me gustaría conseguir, ante el resto lo infravaloro, digo que no es lo suficientemente bueno, que no estás capacitado para hacerlo, entonces con eso me refuerzo yo a mí mismo porque a ti lo que hago es echarte por tierra. Si eso encima solo hacemos a una persona que no tiene una autoestima muy fuerte y muy alta, que era lo que hablábamos en programas anteriores, de ahí la importancia de fomentar la autoestima. Entonces, si lo hacemos con ese tipo de personas, lo que haremos es, nosotros queremos querernos siempre mucho mejor que la otra persona, entonces yo como persona tóxica, egocéntrica, narcisista, manipuladora, echaré por tierra a la otra persona. Así es. Tenemos dos últimos, los coléricos, ¿no? Sí. Que es también bastante curioso. Sí, los coléricos son las personas narcisistas que me quiero mucho, soy mucho mejor que tú, si encima soy tóxica y encima no controlo mis emociones, reacciono de una forma colérica ante las situaciones, te grito, rompo cosas, doy golpes, menosprecio continuamente tu trabajo, luego mira lo que has hecho, hace que yo no llegue a tiempo a hacer mi trabajo porque es tu culpa. Porque yo te di esta responsabilidad y veo que no eres capaz de hacerlo, yo que confío en ti. Entonces, claro, su reacción es excesiva porque no hay autocontrol, del que hablamos también. Así es. Cero inteligencia emocional. Los víctimas. Las personas víctimas, yo dice la palabra, pobre de mí, es el pobre de mí, todo me sale mal. Y he conseguido una cosa y viene X persona y encima no hace ver que lo he conseguido. Te estoy dando pena, porque yo con la pena quiero conseguir todo, quiero conseguir tu atención, quiero conseguir que estés conmigo. Lo que pasa es que, claro, tú no puedes ir de víctima, por este mundo no va a ir dando pena. Lo que hacen es que se alejen determinadas personas, porque tú dando pena tampoco consigues muchas cosas. Entonces, el rol de víctima sirve para llamar la atención, pero no hace que te sientas mejor, sino que genera en ti muchísima inseguridad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, hablar con esa persona tóxica. Sí, siempre hablamos con esa persona tóxica, le decimos que las cosas así no están bien hechas, ponemos nuestros límites, sabemos qué barreras no se puede traspasar. Si no queremos ser aparte una persona tóxica, no vamos a meternos en el círculo vicioso de criticar continuamente. A nadie le gusta estar con alguien que critica. Vivo y soy feliz, vive tu vida. Ojalá seas súper feliz con lo que estás haciendo. Vive y deja vivir. Efectivamente. ¿Eres feliz así? ¿No estás haciendo daño a ti misma ni a nadie? Pues sigue con tu vida. Genial. No puedes caer en el círculo vicioso de la crítica continua. Hay gente que solo critica. Es una pasada.
Por lo tanto, es súper importante rodearnos de positividad, ¿no? Sí. Y ponerla en marcha Sí. y fomentar nuestra autoestima. Lo que decíamos, personas que nos llenan de energía, personas que nos transmiten positividad, que estás con ellas y te das Sí. con una sonrisa, que puedes ser tú mismo con libertad. Sabes que no te juzgan ni te cuestionan, te escuchan, tú las escuchas, te ríes, compartes. Eso es una gozada. Eso no es una persona tóxica, eso es una persona positiva que la necesitamos todos. Por eso quédate aquí, Vanessa, quédate. Que Las palomitas, gracias. Sí, tenemos mucho que seguir trabajándonos y como hemos dicho al principio del programa, ¿no? Todos hemos sido personas tóxicas a lo largo de nuestra vida, eso no es ni malo ni bueno, eso es que tenemos que tener y desarrollar esas herramientas necesarias y todos nos hemos rodeado y seguimos rodeados de personas tóxicas. Así que hay que decir stop, ¿no? Es el momento de cambiar, por eso tenemos que seguir invirtiendo en nosotros y en nuestra salud mental. Es básica, la salud mental y emocional y por supuesto, y si identificamos una persona tóxica, poner límites a esa persona tóxica, de aquí no se sobrepasa. Hablamos de una cosa que es la empatía cognitiva. La empatía cognitiva es la capacidad que tenemos de entender, bueno, yo te entiendo por lo que estás pasando, pero no me implico emocionalmente. Exacto. Eso es importantísimo. La empatía cognitiva en este tipo de personas es básica porque, vale, puedo pensar que tienes un problema de autoestima, depresión, hasta ahí, pero no me implico, no me dejas hecha polvo. Así es, nos hemos quedado, ¿no? con todo. Seguro que muchos de vosotros ya tenéis en mente en qué momento habéis sido personas tóxicas, de qué personas tóxicas estáis rodeados, así que manos a la obra, tenemos muchos deberes por delante y en 2 semanas volvemos a la carga. Vanessa, muchísimas gracias. Como siempre. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa porque nos ponemos a hablar y hay que pegarnos un traguito de agua para continuar. Hasta ahora. Las 5 menos 20 de la tarde, nosotros seguimos en directo y hoy vamos a hablar del Festival de la Cosecha. Además, si abrimos plano, vais a ver qué bien rodeada estoy con Pedro Villanueva. Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? Hola. El autor y escritor de esta obra, y Sonia Menéndez. Hola. Muy buenas tardes. Un auténtico placer que puedas formar parte también de esta entrevista, porque sin ti esto hoy no sería lo mismo. Además, hoy nos va a explicar Pedro por qué, ¿no? Esta novela tiene mucho que ver con historias verídicas que han ocurrido en tu familia. Efectivamente, la verdad que para mí es súper emocionante ver cómo está pasando todo esto y bueno, antes de nada agradecerle a Pedro, que ya ha dicho que los agradecimientos ya sobran, pero vamos, ha conseguido cumplir uno de mis sueños. Hemos pasado años dándonos las gracias unos a otros, desde el principio, desde el primer momento que empieza la historia, cuando se inicia, ¿no?, todo este proceso de documentar una historia tan bonita, ¿no?, tan chula, y bueno, y ahora pues nada, pues estamos aquí, como se presenta mañana a las 6. la novela a las 7 de la tarde en la UNED, tenemos ahí la presentación bueno, estamos todavía con el tema COVID, el aforo está limitado, así que hay ya inscripciones hechas y no sé si... yo casi recomiendo más a la gente que entre en cursos UNED, extensión universitaria, y ahí pueden verlo en diferido, en directo, y desde sus casas tranquilamente, con fresquito, el aire acondicionado puesto, ¿no? Ay, Con sí. Y nada, bueno, yo quería traer hoy un poco aquí a Sonia más que otra cosa por eso, porque a veces estamos siempre los autores, somos unos cansinos, estamos continuamente hablando de lo mismo, de nuestros libros, de tal, y yo creo que lo importante es lo que contienen los libros, ¿no? En este caso lo que contiene este libro es la historia de la familia de Sonia, la historia bueno, tan dura que han tenido que vivir, igual que muchos de nuestros abuelos, y por eso quise, pues eso, hacer protagonistas a quien verdaderamente son esos protagonistas, ¿no? Cuando me cuentan las primeras anécdotas, ahora que conozco tanto los personajes, casi me siento como uno más de la familia. Por ahí me imagino que irán poniéndonos fotos y que sepa, bueno, la gente que son del campo, de los protagonistas, de Benigno, de Danka, y también salen por ahí algunos malos que están en la historia porque se desarrolla todo en Lublin, en la Polonia ocupada, cerca de Ucrania, y bueno, ahí está el título de la obra, que es la mayor matanza de civiles en la Segunda Guerra Mundial, en unas solas horas. Hablamos de 18.000 fusilados solamente en un campo, en el de Makyanek, pero la realidad fue que alcanzó casi... Oye, vaya como hablo, no paro ya, aquí he cogido carrerilla. Es que nos tenemos que quedar con este dato, 18.000, ¿no?, en un día. En ese campo, pero si juntamos Poniatova y Belzec estaríamos hablando de casi 47.000 personas, ¿no? Entonces, pues bueno, había traído unas cosillas, pero lo voy a guardar porque mañana va a haber muchas sorpresas en la presentación. Hay mucha expectación. Por eso digo que la gente que lo vea a través de, vuelvo a repetir, cursos extensión UNED, Ponferrada,
porque va a haber además una especie de homenaje con un área de Händel y demás, y es importante, ¿no? Hacer, pues eso, protagonistas a quienes verdaderamente eso. Además sé que Sonia estos días les lleva unos días muy duros, muy complicados, y bueno, ya... Sí, yo siempre he pensado que la historia de mis abuelos, independientemente de la época en la que ocurrió, es la historia de amor más bonita que se puede contar. Y vamos a quedarnos con esto, ¿no? Porque en un ambiente, un contexto de guerra, un contexto muy cruel, estamos viviendo y a partir de este libro vamos a abrir esas páginas que nos van a transmitir la historia más bonita de amor entre un soldado y una enfermera, ¿no? Danos más datos. A ver, desde pequeña mi abuelo me sentaba en la típica cocina del pueblo y me contaba las historias que había vivido en la guerra, porque realmente nadie le creía cuando se la contaba a los demás. Y éramos nosotras, sus nietas, las que nos dedicamos a escribir, dibujábamos, pues, por ejemplo, dónde comían el rancho, nos los estaba explicando. Y le prometí que algún día publicaría su historia. Fíjate. Y mira, la casualidad, una serie de casualidades o causalidades. Destino, ¿verdad? El destino. Las hilanderas. Me llevó a conocer a Pedro y él, como decía antes, ha conseguido cumplir mi sueño. Pero Sonia sale en el libro, porque al final de la novela, esta novela es un poco, es como yo, parece que voy a callarme y de repente vuelvo otra vez a más, ¿no? La novela igual, pues al final del todo, que crees que se acaba, no, de repente tiene un encore, que es una parte que le llama una parte musical, que es como de regalo, ¿no? Cuando decimos todos otra, pues esto es lo mismo, y aparece el diario que escribió Sonia cuando visitó el campo de concentración, el campo de exterminio de Majdanek, y quise plasmarlo porque refleja también los sentimientos y las sensaciones de ella, ¿no? Diciendo, además le habla a la abuela en primera persona, ¿no? Mira, abuela, estoy aquí, al fin, con tanto tiempo que me hablabas de esto, estoy aquí, ¿no? Sí, y entonces eso es lo que tiene que captar el lector. Yo busco eso. Muchas veces estamos ahí todo el día con cosas que son tonterías, ¿no? Y de repente pues ves estas cosas y es cuando dices... o sea, Y te das cuenta de que el amor existe, ¿no? El amor por la familia y el amor por un soldado y una enfermera que no se conocían de absolutamente nada y realmente estrecharon esos lazos muy, muy difíciles de romper, ¿no? Y se llevaban mal, porque él al principio, ella polaca tradicional y él, el amor latino, el soldado... Es que eso tiene más emoción todavía, que al principio la persona que no te caiga muy bien, ¿no? Como él se definía un paisanín de Rengos, porque encima era muy bajito, mi abuelo, y él siempre lo decía. Puedo decir una cosa que siempre cantaba mi abuelo. Por supuesto. Nací en un pueblín de Rengos, fui cortesear a Alemania, caséme en Italia y ahora vivo junto al convento de Corias. Es lo que siempre decía mi abuelo cuando alguien le preguntaba por esa relación, porque estaba muy mal vista. Fue muy difícil allí y fue muy difícil al volver a España, porque encima mi abuela no entendía ni una sola palabra de español. Y fue en el pueblo de... En mi pueblo, si es que al final la historia... Es que está todo coordinado. Todo relacionado. Y nos enteramos al final, ¿eh? Donde un señor que llevaba allí el economato le iba enseñando palabras a mi abuela en castellano. Claro. Y a partir de ahí, pues un día le entendieron mal, que había estado cosiendo cadáveres, entendieron que si tal, que si cual, y acabó siendo la comadrona de todo el contorno. Madre mía. De todo el contorno de Cangas, una de las mujeres más queridas en la zona. De hecho, a mi abuelo le llamaban el polaco. El polaco, fíjate. Perdió el nombre por el de la mujer, o sea que tenía carácter. Sí, sí, pero tú preguntas en Cangas de Narcea o en los alrededores por la polaca y todo el mundo te hablará con cariño de ella. Bueno, de hecho, yo creo que de 40 hasta los 60 años ella ayudó a venir al mundo a todos los niños que te puedas encontrar en el contorno. La primera matrona casi, ¿no? Sí, en tiempos complicados además, porque estuvieron trabajando en una zona minera y no había hospital, no había nada, era una zona que estaba en la montaña y atendían los partos pues con grandes nevadas, como podían, salían del apuro. Por eso hoy ya nos quejamos, ay, es que fui aquí, estuve esperando una hora, es que me dieron este medicamento, es que no sé con qué vacunarme, si con esta otra. Y en esos momentos... Antes no te planteabas esas cosas. No te planteabas nada. Exactamente. Yo creo que mañana sí que nos vamos a dar cuenta realmente de lo importante que es conocer la historia, de lo importante que es reconstruir las partes fundamentales y quizás sea el momento perfecto, ¿no?, para darnos cuenta que
al final a través de esos errores que se han cometido en la historia, el mayor acierto ha sido elegir siempre el amor, ¿no? Así que ese es el camino. No vamos a destripar más, tampoco nos queda mucho tiempo, pero después de la presentación sí que me encantaría volver a invitaros ya para poder no hacer estos, como lo llaman ahora mismo, oye, no te quiero hacer un, ¿cómo lo llaman? Spoiler. Un spoiler, exacto, no quiero hacerte un spoiler. No lo vamos a hacer desde aquí, desde el 8 Bierzo, pero una vez que pase la presentación vamos a hablar más a fondo, porque es una historia impresionante. Además tienes unos documentos muy interesantes de Yo toda la historia. No estar tan nerviosa porque de verdad que Es normal, es la primera toma de he contacto. intentado. No, y venimos Pero corriendo, ¿verdad, Sonia? Muy O sea que- agradecida de que hayas tomado la decisión de venir aquí. Y dentro de muy poquito vamos a seguir hablando de esta historia tan impresionante de amor. Muchísimas gracias, chicos. Nada, a vosotros, Y gracias. a nosotros nos falta la música, ¿no? Entonces vamos a seguir eligiendo ese himno para ser partícipes entre todos y votar todos ese himno que mejor represente la Ponferradina. Nos vamos con este tema. Yo nací entre el oro y el carbón. Yo crecí entre un puente y su castillo. Blanquiazul es mi sangre y mi bandera. Y el botillo y el pimiento mi alimento. Soy de aquí, de mi tierra y de mi Ponfe. Son 100 años, goles, viajes y emociones. Blanquiazul es mi sangre y mi bandera. Y la encina, la patrona de mi Bierzo. Y grité, deportiva, deportiva. Doralí, no pa' mi Ponferradina. Y canté, adelante y arriba. Hoy soñé que ganábamos. Y grité, deportiva, deportiva. Doralí. Y ya para terminar, que no se nos escape el último tren. Hoy vamos a hablar con uno de los miembros de la Asociación Cultural de Ferrocarriles Berciana. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Daniel Pérez. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro plató, de momento momentáneo, ¿no? Porque va a ser temporal hasta que nos traslademos ya a los estudios de la 8 Bierzo. Estamos en reformas, pero lo que no podemos reformar es nuestro patrimonio, es decir, tenemos que cuidarlo y protegerlo. Y en eso estáis, ¿no? Ahora mismo vamos a salvaguardar ese patrimonio artístico e histórico, hablando de locomotoras y además de dos en concreto. Por supuesto, tenemos un déficit como sociedad, que es que no valoramos nuestro patrimonio industrial. Todo el mundo entiende que patrimonio son pues, edificios, cultura, esculturas, etcétera, de más antiguo, pero de la era industrial todavía nos falta el chip de considerarlo como patrimonio. Y aquí tenemos el ejemplo claro que son nuestras 9 locomotoras del ferrocarril de Ponferrada-Villablino, que no han tenido la misma suerte que sus compañeras de haber sido restauradas en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada o en otros lugares como el Museo de la Energía u otros más lejos del Bierzo. ¿Por qué es necesario el hecho de restaurarlas, Daniel? Es un patrimonio de valor incalculable. Vamos a, por ejemplo, compararnos con otros países. Contábamos hace unos días que en Inglaterra, por ejemplo, ya han restaurado tantas locomotoras de vapor que no les queda ninguna por restaurar, incluso las están fabricando nuevas, y nosotros que tenemos este patrimonio aquí tan al alcance de la mano,
deberíamos darle el impulso de volverlo a poner en valor. ¿Qué me dices de las PV8 y de las PV9? Son dos locomotoras Baldwin que ha tenido el interés la CIUDE, el Museo de la Energía de Ponferrada, de restaurarlas. Una de ellas ya se expone en lo que está abierto en la Fábrica de la Luz, y la otra también está restaurada, pero todavía no está expuesta. Entonces, en cuanto se abra la segunda fase del Museo de la Energía, pues podremos contemplarla. Estamos ahora mismo en la lista roja de patrimonio en peligro, ¿no? ¿Qué ocurre en otras ciudades, incluso en otros países? Que esto sí que se ha tenido muy en cuenta. Sin embargo, no se ha visto esa necesidad aquí por falta de medios, por carencias en las administraciones. ¿A qué crees que se debe? A ver, la inclusión en la lista roja de patrimonio es una noticia agridulce, como en su día hablamos también de lo que son las instalaciones de la placa, que están en el mismo estado. Y bueno, y otras que también estamos por ahí junto con algunos compañeros intentando meterlas en la lista. Es agridulce porque, por un lado, la noticia agria es que no deberían estar en esa lista, ¿no? Tendría que ser un patrimonio, pues como hablamos, cuidado. Y por otro lado, está bien que se dé el toque de atención de que esto está en peligro y que deberíamos actuar sobre él. Por supuesto que sí. Estrategias a tener en cuenta a la hora de salvaguardar ese patrimonio histórico y artístico. Nosotros hemos valorado como asociación que se debería actuar lo más rápido posible, pero a ver, tampoco instantáneo, porque estas locomotoras llevan en el sitio donde están más de 20 años y no por moverlas hoy se va a evitar su degradación, pero sí que queríamos hacer un toque de atención de que lo más pronto posible, sea vía ayuntamiento, ADIF o demás, intenten evitar que se siga degradando este patrimonio y revertirlo, incluso volver a tener un camino hacia su recuperación. Ya que estamos hablando del ayuntamiento y de las administraciones, ¿habéis obtenido una respuesta por su parte? Sí, agradecemos mucho que el ayuntamiento tenga un interés instantáneo a nuestra llamada, ¿no? A nuestra voz de alarma. Y sí que es verdad que nos dan pues una confianza en sus palabras y sobre todo su interés, lo agradecemos enormemente. Ahora falta la segunda fase, que es ponernos manos a la obra y ver sacar esas locomotoras de ahí a un destino mejor. Cuando hablamos de locomotoras parece que se nos viene a la memoria, ¿no? Como momentos entrañables, un poco además hasta de morriña, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, la locomotora, digamos que es el objeto más visible o más representativo de un ferrocarril, igual que, por ejemplo, en cuanto a los ferroviarios, el empleado también de más visibilidad es el maquinista. Bueno, pues igual que empleados hay más, con factores, revisores, etcétera, toda la gente de vía, de talleres, pues en el tren pasa lo mismo. La locomotora es el icono, lo vemos hasta en las señales de tráfico de un paso a nivel sin barreras, es una locomotora de vapor. Pero un ferrocarril es más. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del Ponferrada-Villablino, que es una línea completa, varias estaciones y vagones y coches de viajeros. Además que tenemos un número significativo, ¿no? Para nosotros, en ese sentido, es de grandísimo patrimonio, 2 Krauss, ¿no? Y 5 Baldwin. Estamos hablando de palabras mayores. Sí, por supuesto. Tenemos la enorme suerte de contar con que la gran mayoría de las locomotoras del Ponferrada-Villablino se conservaron al cesar su uso. Porque lo habitual en los ferrocarriles españoles de similar entidad al Ponferrada-Villablino es que al cesar el uso de las locomotoras de vapor y sustituidas por locomotoras diésel, estas fueran desguazadas o vendidas a... Bueno, pues en el Ponferrada-Villablino tuvimos la enorme suerte de que sus propietarios las decidieron conservar y ya existen casi todas, la mayoría, hasta hoy en día. Daniel, ¿dónde podemos conseguir un poquito más de información sobre esto para los grandes amantes del ferrocarril, de las locomotoras e incluso pues, para ver nuevos planes que tenéis dentro de la asociación? Voy a dar una cosa muy sencilla, que es nuestra página web como asociación, que es bierzotren.com, que es muy sencilla de recordar, y a partir de ahí hay accesos a nuestras redes sociales, que son el grupo de Facebook de la asociación, el grupo de Facebook de Ponfeblino en Marcha, que se dedica a promocionar las ideas del ponfeblino, y también a un blog, que ese ya es personal mío, que se dedica mensualmente a publicar algún texto sobre el ferrocarril del Ponferrada-Villablino. Bueno, pues nos encanta siempre conocer algún tipo de curiosidad más y, sobre todo, formar parte, todos ser partícipes de la historia de nuestra comarca, ¿no? Que también tiene un pasado muy importante ferroviario. Muchísimas gracias, Daniel Pérez. Y nosotros nos vamos, que se nos escapa el tren. Así que ya las 5 de la tarde en punto, ya sabéis que si queréis formar parte de 8 Magazine Bierzo, solamente tenéis que escribirnos a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Todo el mundo dice, hoy el día está muy gris. Bueno, pues espero que nosotros hayamos dado esa nota de color. Un besazo enorme, nos vemos mañana. Chao.